buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria, un jueves más, les agradecemos que nos acompañen. Hoy tenemos un buen menú, hay buenas noticias y malas. Esta sin duda es buena porque hablar de que el turismo va muy bien en medio de la crisis que estamos padeciendo, eso mes tras mes y año tras año afortunadamente se está produciendo. En este que estamos viviendo, el primer trimestre, ha sido batir el récord sobre el propio récord de Canarias. Canarias ha superado al resto de las comunidades, se ha convertido en el primer destino español, el que más tira del turismo en España. Magnífico resultado, ojalá veremos en el debate si esto se traduce en cosas de empleo y demás para la gente. Hablaremos del estatuto porque es un tema que está pendiente de reforma y no hay manera, y es un tema que nos afecta a todos. El Estatuto de Autonomía de Canarias no es solo una ley, es la ley más importante de la comunidad autónoma y está en un debate también crucial, cuando ya acaba la legislatura. De manera que vamos a tener política y economía y un recuerdo para el padre Ancheta, que es ya santo y que hoy en Roma ha sido dedicado a su memoria, a su figura, una misa de acción de gracias del Papa después de la canonización. El padre José de Ancheta, San José de Ancheta. Nos acompañan 4 invitados como todas las semanas, cuando somos 3 también, somos 4 hoy, estamos al completo. Carmen Hernández de Nueva Canarias, diputada, muy buenas noches, Carmen. Buenas noches. Que ya ha estado en el programa en varias ocasiones y le recibimos de nuevo de Nueva Canarias. José Ignacio Lavandera, la segunda vez, majorero del PSOE. Muchas gracias. José Ignacio Lavandera, bienvenido también al programa. Cristina Tavío, que también ha estado en varias ocasiones, diputada del Partido Popular. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cristina. Y José Miguel Ruano, que también ha estado, que es el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, de Coalición Canaria, PN6SN, miembro de Coalición Canaria, diputado en el Parlamento, uno de los históricos en el Parlamento, como Cristina, también es de las históricas. El más joven creo que es José Ignacio. Sí, creo. Sí, ¿no? Creo que es evidente. Guerrero. Bien. José Miguel, muy buenas noches y gracias por estar en el programa. Patricia Santana, compañera, muy buenas noches. ¿Qué tenemos hoy de todo el menú que he adelantado antes? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya lo adelantabas al principio, nueva cifra récord en la llegada de turistas a Canarias. La Semana Santa deja cifras históricas en las islas. Hacía años que Canarias no tenía un lleno igual. Ocurrió también el pasado mes de marzo. El archipiélago batió su propio récord de turistas extranjeros con casi 1.120.000 visitantes. Esa es la mayor afluencia de turistas en la historia de Canarias. Y otro tema que ha llegado al Pleno del Parlamento de esta semana es la reforma del Estatuto de Autonomía. La propuesta del Gobierno salió adelante con los votos a favor de Coalición Canaria y Partido Socialista. El Partido Popular votó en contra y el Grupo Mixto se abstuvo. Hoy nuestros invitados van a argumentar, Carmelo, sus posiciones. Sí, 2 temas, como hacen menuzado, que son importantes. El económico, ya lo hemos dicho, y el político. Ocurre con el estatuto como con el REF, que decimos, ¿qué nombre más raro? Y nos espanta un poco. Veremos, entrando en las tripas del tema, que es un tema crucial para Canarias también, con distintas posiciones. Unos creen que hay que reformarlo ahora, otros que no es el momento, lo veremos. Pero empezamos por el turismo, porque yo creo que es una buena noticia y hay un gran trasfondo de debate en los últimos meses en Canarias sobre el turismo. ¿Cómo ven ustedes en este momento las cifras y cómo ven también el trasfondo? Carmen. Bueno, efectivamente es una buena noticia que nuestro motor económico, que el turismo, tenga cifras tan importantes como la que ya está apuntando el 2014, es una buena noticia. Si analizamos cómo fue la tendencia en el 2013, hablamos de 10,6 millones de turistas, una cifra también récord, pero nosotros entendemos que hay que contextualizar esta buena tendencia, este buen comportamiento de la llegada de turistas extranjeros. Nos movemos en un marco, en el marco del Estado español, donde esta tendencia ha sido así en todas las ciudades turísticas y de hecho pues el crecimiento, el incremento en la llegada de turistas ha sido la tendencia pues en otras comunidades también, incluso por encima de Canarias, como es la Comunidad Valenciana o Cataluña. Efectivamente nosotros nos planteamos que esta masiva llegada de turistas, que este buen dato debe trasladarse también a la economía y a la mejora de la situación de lo que es el empleo en Canarias. Seguimos percibiendo que a pesar de que efectivamente también los datos del empleo ofrecieron cifras esperanzadoras en el 2013, seguimos echando en falta que el turismo tire efectivamente de una manera más determinante del empleo y por eso entendemos que es un buen momento para buscar fórmulas que generen estas condiciones y por eso hemos puesto como propuesta sobre la mesa al Gobierno de Canarias la creación de una tasa turística. Creemos que es el mejor momento para que Canarias, como han hecho otros países y otras ciudades turísticas en España,
España y en el mundo ponga en marcha esta tasa, este tributo. Hablamos de entre 1 euro o 0,5 en función de la categoría del hotel, por turista y por noche, porque entendemos que estos ingresos añadidos que pudiéramos estar hablando por estimaciones entre unos 60 y 90 millones que irían destinados completamente a la modernización, a la rehabilitación del sector y por tanto generaríamos empleo y mejoraríamos la competitividad del sector, nos parece que es el momento más oportuno, por lo menos para estudiar la puesta en marcha de esta tasa. José Ignacio Lavandera. Bueno, nuestra opinión es que vivimos un momento dulce. Vivimos un momento dulce desde hace ya unos cuantos meses y los datos son incluso, yo creo que más esperanzadores y más positivos que los que se acaban de decir, ¿no? En el primer trimestre el mayor incremento en llegada de turistas extranjeros a España ha sido en Canarias, un 10,2%. Aumenta la estancia media, por ejemplo, el destino turístico con mayor estancia media de toda España es el municipio de Pájara, en Fuerteventura, por poner un dato. La patria chica. Sí, aumenta el gasto turístico, está aumentando el PIB, el mayor aumento del PIB, que ya se traslada en general a la globalidad de la economía regional, el mayor aumento del PIB de toda España ha sido Canarias, de 2 regiones que han tenido aumentos positivos. El mayor aumento de incremento de empleo en el mes de febrero ha sido Canarias. El aumento de precios de venta en hoteles ha sido la única comunidad canaria en la que los precios de los hoteles han aumentado. No en todas las comunidades ha aumentado el turismo. Madrid, por ejemplo, ha perdido turistas, por poner un ejemplo. De hecho, en el primer trimestre, en el mes de marzo, 1 de cada 2 turistas extranjeros que visitaron España lo hicieron en Canarias. 1 de cada 3 elegía Canarias, efectivamente. De cada 2 porque es un 40 y pico %. Ese es el dato que publicaba hoy el Instituto Nacional de Estadística, al menos el que me han pasado. Aumentan los ingresos, aumentan los beneficios, hay unas expectativas positivas después de que la Comisión Europea haya aprobado el Fondo de Desarrollo de Vuelos, una herramienta que va, bueno, a raíz de la subvención de las tasas aéreas hasta el 50% de las tasas aéreas, dependiendo de una serie de condiciones, pues aumenta la conectividad y palía el recorte que se hizo por parte del Partido Popular, que tampoco creyó en este Fondo de Desarrollo de Vuelos, pero que esperamos que reactive más el sector. Pero si en algo coincidimos, o en algo que puedo coincidir con lo que se ha dicho hasta ahora, es que demandamos, porque es una demanda social, un mayor aumento de empleo. No sé si la tasa turística o no puede ser un instrumento para aumentar el empleo, pero sí desde luego observamos, nos lo dicen los sindicatos, también lo dicen los turoperadores, que en determinados destinos o determinadas empresas, no son todas, pero sí determinadas cadenas hoteleras, no están contratando todo lo que deberían. Hay una sobrecarga de trabajo en determinados colectivos, sobre todo camareras de piso, gobernantas, camareros en general, de bares. Y eso nos preocupa porque, bueno, hay que repartir la riqueza entre toda la sociedad y no solo eso, sino que además los turoperadores están detectando quejas de los clientes y aquí estamos ahora para fidelizar en este momento dulce para que vuelvan a volver nuestros clientes. Cristina Tavío. Este mes de marzo precisamente hemos tenido las mejores cifras de afluencia de turistas a Canarias y todo parece prever, precisamente por los slots que tenemos para el próximo otoño, que Canarias va a seguir siendo uno de los destinos turísticos preferidos del mundo. Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias y particularmente desde el Grupo Parlamentario Popular seguimos siendo muy críticos porque creemos que el Gobierno de Canarias sigue trabajando de espaldas al sector turístico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando tendríamos que estar especializando a los canarios, habilitándolos para poder hablar idiomas, en esa inmersión lingüística, cuando esta propia televisión tendría que tener más películas y más programas en versión original que permitieran que hubiera pues miles de canarios pudiendo acceder a todos esos puestos de trabajo que se generan a diario, pues resulta que tenemos más de lo mismo, ¿no? Que seguimos tirando el dinero del Fondo Social Europeo en sacar a gente del paro para enseñar, para que trabajen en cosas en las que, bueno, pues desgraciadamente su situación laboral no va a mejorar. Y por lo tanto, nosotros le pedimos al Gobierno de Canarias que se tome en serio el tema del turismo, y la mejor manera de tomarse en serio el tema del turismo es precisamente formando a nuestra gente en las habilidades lingüísticas para que los canarios puedan hablar 2 y 3 idiomas que les permitan
optar a ocupar esos puestos de trabajo mejor retribuidos en el sector turístico. De lo contrario, seguiremos teniendo buenas cifras de llegada de turistas, pero también seguirán viniendo turistas a ocupar esos puestos de trabajo que generemos en Canarias. Y por lo tanto, yo creo que... extranjeros que vendrán a trabajar en hoteles, quiere decir. Claro. Si nosotros no formamos a los canarios en ocupar esos puestos, lo que no podemos es exigirle a los turistas que vengan solo los que hablen español. Alguien ocupará esos puestos de trabajo y las cifras de la Seguridad Social lo demuestran. Cada día importamos más trabajadores extranjeros. La razón no es porque los empresarios canarios le tengan manía a los trabajadores canarios. Es un problema de falta de cualificación, de que tenemos que hacer esa inmersión lingüística y mañana es tarde. Yo hablo, 3 idiomas con el español y ya tendría problemas para entrar en el sector turístico en un puesto bien retribuido, porque están demandando ruso, están demandando hasta chino. Por lo tanto, el inglés y el francés es imprescindible. Nos lo pone bonito Cristina. José Miguel, 3 idiomas dijo, ¿no? Con el español. En cualquier caso, 4 hay que tener. Cristina ha destacado, digamos, quiere hacer oposición también en este caso, aunque los datos sean positivos, sean buenos, y en fin, ha destacado algo en lo cual podríamos estar de acuerdo, la necesidad de que en materia de formación sigamos trabajando en la idea de que nuestra gente tenga mayores capacidades y por tanto mayor capacidad para competir y obtener un puesto de trabajo. Por tanto, ahí podríamos estar de acuerdo de forma general, no creo que este sea un asunto que nos distancie ni al Partido Popular de Coalición Canaria ni a ninguno de los otros personas o diputados que están en la mesa. Sí creo que es importante que se decide para quienes nos ven, quienes nos escuchan, que estamos con cifras muy buenas, pero de turistas extranjeros. Esto es importante porque hablamos de que los destinos europeos, el origen de nuestros turistas es básicamente europeo, Gran Bretaña, Alemania, los países nórdicos, y ahí las cuestiones económicas han mejorado mucho y eso nos da a nosotros una capacidad de competir que nos permite decir que Canarias saldrá de la crisis antes que el resto de España. Pero también hay que decir que en turismo peninsular seguimos todavía con cifras malas, que hemos perdido en relación al año 2009 1 millón de turistas peninsulares, que todavía siguen siendo muy caros los vuelos de la península a Canarias para un peninsular que no tiene el descuento de residente y que por tanto tenemos que hacer un esfuerzo especial por recuperar ese segmento de población española que venía a Canarias a pasar sus vacaciones y hoy tiene destinos mucho más próximos desde el punto de vista geográfico y por tanto más baratos desde el punto de vista de su gasto. Así que nosotros tendríamos que valorar hoy, esta noche, la importancia de ese buen dato desde el punto de vista turístico, pensar que tenemos que recuperar también el turismo peninsular y a su vez pensar en qué medida, y eso es un poco lo que apuntaba la portavoz del Grupo Mixto antes, en qué medida las mejoras que se producen en el ámbito turístico podemos proyectarlas hacia nuestra población. ¿Cómo podemos combatir los elevados índices de desempleo que tiene Canarias en este momento a partir de solo el turismo o a partir de la diversificación económica? ¿Qué podemos hacer para contribuir a luchar contra las altas cifras de paro que padecemos? Solo un turno muy breve, por favor, para entrar en el tema del estatuto. Varios temas que ustedes han planteado. La tasa que propone Nueva Canarias, tasa turística, una especie de gravamen para que el turista deje un dinero para el propio sector, para renovar el sector. La ley que está pendiente de salir, que es la ley de rehabilitación recurrida por el Estado y que parece ser que podría estar parando las inversiones en el sector, y la introducción de idiomas, para que la gente hable idiomas. De esos 3 temas, ¿cuál creen ustedes que es el tema, digamos, que pueda a corto plazo mejorar el sector? Estamos hablando de un sector que va muy bien, pero estamos hablando de una ley que está aparentemente estancada, para rehabilitar toda la oferta, para que sigan viniendo, de que hay que poner idiomas porque si no vendrán los extranjeros a trabajar, y de que hay que grabarle a los turistas para que dejen un dinerito. Elijan un tema cada uno, por favor, y maticen. Carmen. A mí me gustaría decir que es importante la idea que se planteaba sobre fidelizar estos turistas. Este turismo extranjero que se apuntaba desde la mesa es un turismo que tenemos prestado, es decir, no es un turismo que nos haya llegado porque hayamos hecho bien todas nuestras tareas y porque el sector sea más competitivo, sino porque los países tradicionales a donde nuestros competidores en este sector, todo lo que es el norte de África, todo lo que es el África del Mediterráneo, pues están en una crisis social y política. Los ingleses, después de que vino Cameron, esos vienen porque el primer ministro vino y al margen
margen del norte de África. Exacto, pero el resto sabemos que tiene mucho que ver esta situación coyuntural de crisis política en estos países. Por tanto, es un turista que lo tenemos prestado y que lo tenemos que fidelizar. Y fidelizar el turismo significa ofertar una calidad en los servicios que prestamos y ofertar también una calidad y una modernización en la planta hotelera. Y hablo de la calidad porque antes se planteaba cuáles son las razones verdaderas por las que este boom de afluencia turística y también este incremento en el gasto del turista en Canarias no está redundando en una mejora del empleo y por tanto en una mejora en las condiciones de vida de los canarios. Por un lado, nosotros creemos que efectivamente el sector no se termina de creer que esta etapa dorada va a durar mucho y por tanto todavía tiene una cierta desconfianza de aumentar las plantillas en los hoteles. Esto tiene un efecto muy negativo que significa que la calidad que se le ofrece, los servicios que se le ofrece a los turistas no son los adecuados y además supone pues en algunas ocasiones unas condiciones laborales para los profesionales del sector pues muchas veces más precarias. Y por otro lado, nosotros creemos que esta tasa turística que planteábamos al principio, que por cierto no Porque no todos dijeron sí, hay quienes dicen que la tasa puede disuadir al turista de venir. Me gustaría, brevemente, por favor. Exacto, ser breve. La tasa turística no es una idea nueva. Marruecos la ha puesto en marcha, la va a poner dentro de poco y Cataluña la puso en el 2012. Las razones que plantea el Gobierno para ni siquiera querer analizar esta propuesta es que podría, diríamos, provocar un efecto contrario en la llegada de turistas. Nosotros decimos que no hay ningún estudio, ningún dato riguroso para afirmar esto y sí decimos que en Cataluña, con la tasa turística, no ha tenido ningún efecto negativo ni en la llegada de turistas ni en el gasto de turistas. Y un solo dato. Como media, los turistas hoy se gastan en Canarias unos 111 euros por estancia y parece poco razonable que alguien que se traslade de un país nórdico, de un país más o menos lejano, por 111 euros, lo vaya a dejar de hacer por 112, porque además esa tasa estaría destinada a la mejora del sector, a la rehabilitación de las ciudades turísticas, de las infraestructuras turísticas y por tanto a la mejora de la calidad del sector y por tanto también a la generación de empleo. Ruano, sobre esto, ustedes dicen no, ¿por qué? Vamos a ver, yo creo que lo más importante es que nuestro destino siga siendo un destino competitivo. Por tanto, esta es la cuestión primaria para nosotros saber que en el conjunto del mundo somos un destino competitivo, que la gente de fuera quiere venir a Canarias. Entre otras cuestiones hay que ofrecer unos precios adecuados a la demanda. Ya tenemos unos costes salariales que para competir son altos, porque, en fin, en la costa, acaba de mencionar Marruecos, pues los costes salariales son mucho más bajos y demás. En fin, necesitamos, por tanto, que los ingresos que producimos por el turismo y sobre todo por el tejido asociado de servicios al turismo, los bares, los restaurantes, en fin, toda esta oferta que tenemos alrededor del turismo siga siendo una oferta competitiva. La ecotasa o la tasa turística a la que se refiere la portavoz del Grupo Mixto es todavía una incógnita en su funcionamiento. Se está valorando, se puede valorar, pero nosotros creemos por ahora que no es un elemento que contribuya a desarrollar nuestra competitividad, sino justo lo contrario. Y ellas, en fin, creo que no plantean esto, sino como un modo de recaudación adicional que tiene también, en fin, puede tener destinos positivos desde el punto de vista de las políticas públicas, pero puede también producir un daño importante porque las ratios de turismo se están recuperando ahora frente a la gran crisis de 2009 y por tanto creo que es peligroso introducir un elemento como este en este momento. Cristina. Sí, a mí me gustaría destacar la habilidad que tiene José Miguel Ruano para ponerse por encima de los problemas y que le resbalen cuando afectan a Coalición Canaria, y él es responsable porque lleva muchos años en el Gobierno de Canarias y en el Parlamento perteneciendo a Coalición Canaria. Decía que yo aprovecho hasta el turismo para hacerle oposición al Gobierno. No, yo quiero decirle a José Miguel Ruano que quien se hace oposición a sí mismo, no afrontando que los canarios puedan mejorar el conocimiento de idiomas para acceder a puestos de trabajo mejor retribuidos, es Coalición Canaria, que lleva 23 años trabajando de espaldas al turismo. En el Partido Popular queremos ser muy claros, estamos claramente, rotundamente en contra de esa ecotasa y desde el Partido Popular hemos reivindicado que Canarias, precisamente hubo un incremento del IJIC cuando estrenaron pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en Canarias, y nosotros creemos que la mejor medida para generar más empleo y que animara a ese sector turístico a generar empleo para los canarios sería precisamente disminuyendo, no subiendo los impuestos como propone Carmen desde Nueva Canarias, sino rebajando el IJIC en estos momentos. Y rehabilitación turística toda.
para que nos sigan eligiendo como el destino turístico preferido, tenemos que ofrecer lo mejor. Canarias lo hace bien, pero insisto, el tema de que los canarios puedan acceder a esos idiomas es algo que le debemos a Coalición Canaria, no se lo ha tomado como una prioridad y yo insisto mucho en que la crítica pues es mi obligación decirla porque además lo creo y por lo tanto pues ya están tardando y mañana es tarde para aprovechando también este medio de televisión pública que nos cuesta carísimo, que bueno, lo que yo llevo reivindicando, y lo sabe don José Miguel en el Parlamento desde hace muchos años, que tengamos más programación en inglés, en francés, que permita que nuestra gente pueda acceder a esos puestos de trabajo mejor retribuidos. ¿La bandera? Sí, bueno, vamos a ver, el tema del turismo es complejo. Estamos en un mundo globalizado y cada vez más competitivo y tenemos que seguir con un ritmo de mejora muy importante, esa mejora continua que se exige a cualquier destino para mantener un nivel de calidad si no queremos convertirnos en un destino obsoleto y perder nuestro 30% del PIB. Ya no solo este riesgo, ¿no? Podría ahora introducir el debate de que si el petróleo pues podría dañar el turismo y tener un conflicto. Aquí no quiero entrar. Pero bueno, el tema, en cuanto al idioma, sí quiero hacer una puntualización. Este es un problema estructural del país, ya no es solo de Canarias, es del país. Yo no creo que la Comunidad Valenciana, que también es una potencia turística, sea bilingüe. No, bueno, a lo mejor es valenciano. Bueno, no, tampoco, porque ni el presidente de Valencia lo habla. Pero no creo que Murcia hable más inglés que nosotros, no creo que... pero bueno, eso nos excusa para que nos pongamos las pilas y seguíamos trabajando en ello. Pero creo que al ser un problema estructural, por desgracia, no se soluciona de un momento para otro. Ustedes también han estado en el gobierno y todos los gobiernos han ido dando pasos para que se mejore la educación y idiomas en la educación pública que es muy importante. En cuanto a la potencialidad de esas dos medidas, usted me hablaba de comparar si tasa turística o la ley. Bueno, la propia portavoz de Nueva Canarias hablaba de la tasa turística, recabar entre 60 y 90 millones de euros para destinarlo a infraestructuras turísticas y generar empleo. La potencialidad de la ley de renovación y mejora de los establecimientos turísticos, estamos hablando de una inversión mínima de 1.000 millones de euros. Creo que la diferencia es abismal, ya solo por el importe económico y la capacidad de generación de empleo vía construcción. Y vuelvo a decir, si no regeneramos, renovamos y mantenemos con unos estándares de calidad, sean estrellas o sea otros, esos niveles de excelencia nos van a comer cualquier otro destino turístico que cada X años surge uno nuevo, cuya planta hotelera es totalmente nueva, urbanización es totalmente nueva porque son destinos nuevos. Es tan sencillo como eso. Y la tasa turística entiendo que lo proponga Nueva Canarias. Nosotros teníamos a lo mejor algunas dudas, es cierto que también se pierde competitividad, pero es una reacción a la pérdida de los 50 millones de euros del convenio de infraestructuras turísticas que teníamos con el Estado, que era precisamente para ese fin, para mejorar la urbanización pública de esas zonas turísticas. Pueden seguir si quieren matizar algo de lo que han escuchado, pero fundamentalmente, como antes Patricia nos introducía, hay un tema que ustedes han tratado en el Parlamento en la semana en la que estamos, que es el intento por parte del Pacto de Gobierno, la propuesta de modificar el Estatuto de Autonomía, que es un estatuto por el que nos regimos los canarios, por el que se rige la autonomía, que data del 82, fue reformado en el 96, pero hace tiempo que no se toca, y ahí han metido muchas cosas que pueden ser sustanciales, incluso la reforma del sistema electoral. Voy a empezar por allá porque José Miguel Ruano fue consejero de Presidencia en la etapa en la que además se hizo una reforma, se propuso a las Cortes, el Parlamento aprobó un nuevo estatuto y luego se paró en las Cortes Generales. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, esto fue en el año 2007, se tomó, el Congreso de los Diputados recibió el texto que el Parlamento de Canarias le envió, porque un estatuto tiene, hay que decirlo, tiene dos partes, una parte de aprobación en el Parlamento de Canarias y otra segunda parte que es su aprobación en las Cortes Generales. El estatuto es una ley orgánica, para nosotros como comunidad autónoma es la ley orgánica más importante, después de la Constitución española es la norma que rige nuestro autogobierno, nuestra convivencia y por tanto es la norma más importante y lo que hemos iniciado ahora
iniciado como una necesidad, no como una urgencia. Es verdad que lo urgente hoy está en resolver o afrontar los graves problemas que la crisis económica está produciendo, especialmente el paro y la lucha por conservar los servicios sociales, por mantener la sanidad y la educación en niveles de suficiencia, dada la poca financiación que en este momento estamos recibiendo en el modelo de financiación autonómica. Pero es un tema necesario. ¿Necesario para qué? Pues necesario para que en el medio y largo plazo Canarias tenga herramientas para seguirse desarrollando. Por tanto, hemos desarrollado una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Esta semana en el Pleno se ha tomado en consideración. Eso significa que a lo largo de este año 2014 en el Parlamento vamos a estar trabajando en este tema, entre otros, por supuesto, y con la voluntad de enviarlo a Madrid y que en Madrid podamos intentar conseguir mejorar nuestro autogobierno y tener herramientas para nuestro desarrollo económico y social futuro. Un matiz, Ruano. Entonces en las Cortes se paró y se devolvió a Canarias. Concretamente, ¿cuál fue la causa, si hubo una? Sí. Brevemente, por favor, para ver si ahora se repite lo mismo. En aquel momento, con una composición política distinta, en un momento en el cual pues en Canarias se había pactado un gobierno en 2007 entre Coalición Canaria y el Partido Popular, se llega a un acuerdo en el cual las tres fuerzas políticas teníamos el texto, digamos, de acuerdo, pero llegamos a un bloqueo en la ponencia del Congreso, pues porque se introduce toda la regulación electoral dentro del texto y entonces lo que el tema electoral no se continuaba, el texto se bloqueó allí y en un momento determinado el Parlamento de Canarias lo retira. Ahora estamos en otro momento diferente, habrá que ver cuándo conviene intentar colocarlo, teniendo en cuenta además que hay otras cosas que están pasando en otras partes de España, como es el caso de Cataluña, que estoy convencido que van a producir consecuencias en el orden político en el ámbito del Estado y por tanto nosotros que trabajamos dentro de la Constitución tenemos esperanza de que las cosas cambien y podemos conseguir la aprobación en las Cortes. Cristina Tavío, el PP se opone en este momento a debatir el tema de la reforma del Estatuto. Sí, lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? Para el Partido Popular esta no es una prioridad objetiva en estos momentos. Las prioridades de los canarios desgraciadamente son muchas otras y tienen más que ver con el tema anterior, con la necesidad que tienen de trabajar y con tanta gente que no aguanta tanta exclusión, con las listas de espera, con lo mal que se gestionan muchas cosas en las que Canarias tiene competencia exclusiva. En el Partido Popular no tenemos ningún complejo, Carmelo, de hablar de autogobierno y de mejor gobierno y creemos en que Canarias se puede gestionar mejor y desde aquí. De hecho, nosotros fuimos protagonistas de la reforma, de la única reforma que ha habido del actual Estatuto de Autonomía en 1996 y que precisamente motivó que Canarias accediera al máximo nivel competencial. Y está claro que por mucho que tengamos competencia exclusiva en muchas materias, algunas de ellas las que peor, las más sangrantes en estos momentos, este gobierno pues no las está sabiendo gestionar y por lo tanto nosotros creemos que Canarias tiene más un problema de gestión que de reflexionar sobre el modelo futuro y es una pena porque además me da tristeza, son cosas incompatibles, ¿eh? Me da tristeza que un tema tan importante y de tanto calado, Coalición Canaria lo haya despachado de esta manera, ¿no? O sea, desde luego, si querían el consenso, plantearlo como lo han planteado, o sea, yo creo que bueno, pues se han encontrado con que ningún partido de la oposición se suma ni tan siquiera a ese trabajo en ponencia, ¿no? Lavandera, ustedes están en el pacto de gobierno, ante lo que ha dicho la diputada del PP, ¿qué opina? Sí, yo creo que el Partido Popular está instalado en la negación continua. La negación continua no solo con respecto al Estatuto de Autonomía de Canarias, sino en general contra otros problemas importantes que tiene España, le hace lo que se hablaba antes de Cataluña, País Vasco y demás, y tiene que reaccionar estableciendo un poco de diálogo, concordia y buscando algo de consenso. Se intentan buscar argumentos de, no, el problema de los canarios es el desempleo, es una lista de espera, etcétera, etcétera. Sí, pues eso no lo quita nadie, pero eso lo gestiona el gobierno. Pero quien legisla es el Parlamento. Yo llevo menos tiempo en el Parlamento que ustedes, pero que yo sepa, el Estatuto se va a tramitar en el Parlamento. En el Parlamento no hacemos decretos y órdenes para mejorar o no mejorar, no contratamos médicos, dejamos de contratar médicos, no hacemos esa gestión que debe de hacer el gobierno. Hacemos leyes. Y esta es una ley que se lleva trabajando desde el año 2006. Desde el 2006 hasta aquí se han aprobado 6 estatutos de autonomía en el Congreso de los Diputados.
Se están tramitando 3. Se está tramitando el de Castilla-La Mancha. No creo que el Partido Popular diga en Castilla-La Mancha, que creo que algo de tasa de desempleo tiene y problemas sanitarios tiene muchos, y lo podemos ver en los medios de comunicación a cada momento, digan, no tramitamos el Estatuto de Autonomía en el Parlamento porque tenemos que gestionar otras cosas. No, una cosa no quita la otra. Hay cosas que se pueden ir haciendo en paralelo perfectamente. Este es un estatuto más social, es un estatuto más democrático, es un estatuto que le da relevancia a Canarias en su participación en el REF, que es una figura muy importante, es más práctico, incluso le da la posibilidad al gobierno de poder hacer decretos leyes en momentos en los que se ha bloqueado la propia gestión del gobierno. ¿Permite disolver la Cámara? Permite disolver la Cámara y convocar elecciones. Es un estatuto de última generación de los que se nominan, bueno, solo por una comparación un tanto absurda, ¿no? Pero bueno, el actual tiene 65 artículos y el propuesto tiene 201, ¿no? O sea, que puede ser, desde el punto de vista legislativo, no da si una ley es más calidad o no que tenga muchos artículos, pero desde luego es un elemento en el que se puede ver lo trabajado que está y todos los elementos que incluye de derechos a la ciudadanía, de deberes del gobierno, y que creo que enriquecerá a toda la ciudadanía canaria, y es nuestro deber y obligación trabajarlo porque estamos en el Parlamento para eso. Carmen, ustedes se abstienen. Bueno, nosotros pensamos que efectivamente el estatuto y la reforma del Estatuto Canario es un tema muy importante. Compartimos además la importancia de adaptarlo a las nuevas circunstancias. Creemos firmemente en el autogobierno y que la reforma del estatuto es una oportunidad para avanzar pues en temas tan importantes para Canarias como es la protección y poner en valor lo que es nuestro régimen fiscal, el REF, o aspectos de nuestra autonomía como puede ser puertos, aeropuertos o el tema de las aguas interiores. La cuestión que nosotros nos planteamos, y se ha puesto sobre la mesa el kit de la cuestión, es si este es el momento, si a 9 meses de acabar el periodo legislativo, porque efectivamente estamos a 9 meses de que se acabe el periodo legislativo, se puede abrir un proceso para cambiar una norma tan importante como hoy se ha dicho aquí, la norma que rige la organización institucional de Canarias, la norma que rige la convivencia de todos los canarios y de las canarias. Nosotros creemos que no es el momento y que además la voluntad o de manera sincera lo que persigue Coalición Canaria junto con el Partido Socialista no es mejorar ni nuestro techo competencial ni nuestro autogobierno, que esto responde más a una manera de excusarse o de justificar el por qué no se permitió el otro día debatir siquiera la necesaria reforma electoral para acabar con esta ley electoral que tenemos en Canarias tremendamente antidemocrática e injusta. Nosotros creemos además que no es una prioridad de los ciudadanos. Poniendo en valor que efectivamente es una norma importante, poniendo en valor que perdimos una oportunidad, no sé si única, pero nos costará ver de nuevo esa oportunidad en el 2007, retirando esa propuesta del Parlamento Canario que estaba en las Cortes Generales, la retiramos y perdimos una oportunidad en un momento además donde otras comunidades sí pudieron mejorar sus estatutos por una decisión en aquel momento del gobierno y de Coalición Canaria. Perdimos esa oportunidad y el señor Ruano lo ha dejado claro, el tema se enrocó con la reforma, con el tema electoral. Por tanto, parece ser que cuando se pone sobre la mesa el tema electoral, la mejora competencial, el más autogobierno, ya no es tan importante. Nosotros seguimos reivindicando esa mejora, pero creemos que ahora Canarias tiene otros temas más urgentes. Creemos que Canarias ahora, estos 9 meses que les queda al gobierno y al Poder Legislativo, debemos centrarnos en aquellos cambios también normativos que tenemos pendientes y que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, la reforma de la Ley Canaria que regula la prestación canaria de inserción, la necesaria reforma de la Ley de Servicios Sociales que va a cumplir 25 años y que se ha quedado totalmente obsoleta, o por ejemplo pues la ILP para que Canarias tenga una ley educativa propia. Por poner algunos ejemplos, porque la agenda legislativa tanto del Gobierno como por propia iniciativa parlamentaria es amplia. 9 meses. Un embarazo y veremos qué parto. Les pido que hagan un esfuerzo. Están acortándolo un poquito. Que hagan un esfuerzo de queda un año aproximadamente. De síntesis, por favor, brevemente. En cualquier caso, para puntualizar, respecto al 2007, lo que se pretendía, la causa del bloqueo no fue solo por el tema electoral, sino porque el tema electoral se incluyera totalmente en el estatuto y no se dejara
capacidad de desarrollo al Parlamento de Canarias de su propia ley electoral, como sucede en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, esa fue la razón en aquel momento. Si tuviéramos tiempo, hablaríamos también del por qué no se tomó en consideración esa proposición de ley electoral que proponía el Grupo Mixto, básicamente pues porque descompensa por completo el archipiélago. El archipiélago son siete islas, 8, habitadas con una población muy desigualmente repartida. Las dos grandes hay 1.800.000 habitantes y en el resto, en las 5 islas restantes, vive el resto de la población. Por tanto, hacer un buen sistema electoral requiere, en fin, tener una orientación adecuada para la reforma. Hay propuestas por nuestra parte dentro del estatuto que se está proyectando. Hay una bajada de los topes tanto a nivel Canarias como a nivel insular y por tanto va una propuesta de reforma también de forma básica dentro de esa propuesta de reforma del estatuto. Fue un palmero, Asen Galván, el que inventó la triple paridad, creo recordar. Complicadísima, para llegar a las islas periféricas entre ellas, las mayores con las menores. Tinga y Asen Galván. Puntualizaciones nada más, Cristina, La Bandera, Carmen, por favor, brevemente. Sí, a mí me sorprende escuchar al Partido Socialista hablar de que cuando fueron ellos los que bloquearon, cuando yo fui parte de la ponencia. En aquel momento el consejero de la presidencia era José Miguel Ruano y formé parte con mi compañero Jorge Rodríguez de la ponencia de reforma del estatuto que terminó precisamente en el Congreso de los Diputados en el 2006-2007, que fue bloqueada, como muy bien ha dicho José Miguel Ruano, nada más y nada menos que por el Partido Socialista en aquel momento, precisamente con la objeción del régimen electoral que planteaba ahora Carmen. En definitiva, que no hay consenso, el PP no está bloqueando nada. El PP está diciendo que va a utilizar su mayoría en el Congreso de los Diputados para impedir que Canarias progrese en su autogobierno. Pero vamos a ver, José Miguel. Es el discurso de Antona en el Parlamento de Canarias. ¿Quién ganó las elecciones en España con mayoría absoluta? Bueno, pero eso no significa que no... ¿Quién perdió las elecciones en Canarias y en España? No, perdón, en lo que estamos es que en Canarias gobierna Coalición Canaria y el Partido Socialista. Y esa es la razón por la que ustedes bloquean. En ese contexto tienen que intentar conseguir el máximo autogobierno y la reforma que están planteando es una reforma que no tiene nada que ver con las necesidades reales de los canarios hoy. Solamente con 3 de las leyes, para no extenderme demasiado, con 3 de las leyes importantes que ha planteado Carmen Hernández, que tienen que ver con los asuntos sociales y que sí cambiarían la vida a muchos ciudadanos en estos momentos, podríamos tener una Canarias mejor mañana. Se nos acaba el tiempo, Cristina. Hemos sido respetuosos con la política. La agenda legislativa va a continuar. Esto no se acaba de empezar ahora, se empezó en el 2006. Se bloqueó ciertamente porque nosotros, el Partido Socialista, queríamos una lista regional. Ahora está la lista regional. El resto parece que no interesa hablarlo. Yo creo que hay muchísimas cuestiones interesantes dentro del estatuto que habría que valorar y no sé por qué no lo quieren valorar. Y nosotros, bueno, el año que queda, vamos a esas 3 leyes, 6 más, el estatuto y lo que sea. No nos vamos a coger vacaciones. Bueno, muy brevemente, por legislar favor, de prisa y corriendo y no creo que sea bueno, y menos legislar en un tema tan importante, sin consenso, sin debate, sin participación social. Parece poco razonable. Lleva 7 años. 7 años en un cajón, y la pregunta que nos hacemos mucho es ¿por qué ha estado 7 años en un cajón y de repente se saca pues un año antes, efectivamente 9 meses antes de la finalización de esta legislatura? Sin consenso, decía, sin debate, sin participación social, sin participación política. Nosotros no nos hemos negado a la necesidad de que haya un nuevo estatuto, pero hemos dicho que de esta manera no, que tenemos que generar condiciones y las condiciones requieren tiempo para que ese debate se produzca y para que haya... El tema estatuto lo aparcamos para otro programa, que estoy seguro que además nos va a convocar muy pronto, porque acaba de comenzar su trámite en el Parlamento. Patri, el padre Ancheta, en Roma. Es la última noticia, Roma, donde hace unas horas el Papa ha celebrado la misa de Acción de Gracias en la iglesia de San Ignacio de Loyola por el nuevo santo, el jesuita lagunero Padre Ancheta. Hasta la capital italiana se ha desplazado una delegación de canarios procedentes de todas las islas, encabezada por el presidente canario Paulino Rivero y los 2 obispos de las diócesis canarias, Bernardo Álvarez y Francisco Cases, para asistir a este momento sin duda, Carmelo, histórico. Sí, el segundo santo canario, pero no va a ser el último. Hay otros que están ya camino de beatificación y luego de canonización. El hermano Pedro I, el padre Ancheta, a continuación. Era una eminente figura no solo en lo religioso como misionero, era también un lingüista, escritor, en fin, fue un hombre, un filántropo y fue un defensor de las causas de los indígenas en Brasil, cuando llegó a Brasil.
brevemente una semblanza, una referencia, en fin, cada uno quiera opinar. Les dejo abierto además para que lo hagan como quieran. El padre Anchieta es santo, es canario, ¿qué les pues yo creo que es siempre un motivo de orgullo, ¿no?, de una sociedad, en este caso la lagunera y la de Tenerife, el poder, bueno, pues ver que un ciudadano de aquella época, pero bueno, un ciudadano de su pueblo, nacido en su ciudad, pues llegue a ser santo, ¿no? Eso es motivo de orgullo y la comunidad pues se tiene que sentir orgullosa. A mí me recuerda un poco a la figura también de Fray Andresito en la Ampullenta, que también está en el proceso de canonización. En este caso, y además hay paralelismos, porque en el caso de Brasil y en el caso de Chile, también se fue a Chile. Él se fue con 32 años y el padre Anchieta por eso se fue con 19, ¿no? Y hay ciertos paralelismos. Otra cosa es también la polémica, alguna polémica que he leído al respecto de la representación pública institucional que se ha trasladado a la ciudad de Roma, y en ese prefiero ni opinar por si ofendo a alguien. Cristina. Es una gran noticia para la comunidad creyente y bueno, pues como desgraciadamente hay tanta gente en Canarias que lo está pasando mal, que haya referencias. No, es que no sé por qué te hace gracia. No sé qué parte. Es que para mí el tema de los creyentes. No me hizo gracia los creyentes, que en cualquier tema que la gente lo está pasando mal, y pensé que ibas a decir por culpa del gobierno canario. Lo pasamos mal en Brasil también. Yo prefiero, por respeto al padre Anchieta, prefiero no decir nada más porque la verdad que es una pena. Carmen, José Miguel. Bueno, yo la verdad que destacaría, estudiando un poco la figura y la vida y la obra, es un hombre, pues efectivamente fue médico, arquitecto, ingeniero, un humanista, un poeta, un dramaturgo, con una trayectoria, diríamos, intelectual importantísima que yo creo que nos enorgullece a todos. Yo comparto con Cristina que para la comunidad cristiana, para los creyentes, para los católicos, es un acto importantísimo y respeto muchísimo pues lo que significa para ellos. Efectivamente, estamos ante una figura destacada, ¿no? Es fundador de varias ciudades en Brasil. Sao Paulo, Río de Janeiro Río también. De Janeiro, exactamente, y por tanto yo creo que por todo lo que es su trayectoria personal y también como misionero y como evangelista, yo creo que bueno, pues un orgullo para la mayoría de los canarios. ¿Algo más, Ruano, sobre la figura de Anchieta? Bueno, yo creo que coincido con todo. Nos alegramos lógicamente porque una persona nacida en Canarias haya obtenido ese reconocimiento por parte de la Santa Sede, y yo creo que lo que evidencia es al final el papel que Canarias ha jugado en la expansión de Castilla o de toda España hacia Latinoamérica. Creo que todas las figuras de religiosos y de personas con notable trayectoria desde el punto de vista político y social son personas que de alguna u otra manera tuvieron alguna relación con Canarias. Estamos hablando en el plano político de Martí, estamos hablando de aquí en este caso un plano estrictamente religioso de quien evangelizó Brasil, en fin, personas que tuvieron que ver con esa expansión de España hacia Latinoamérica y en el cual Canarias siempre jugó un papel fundamental. ¿Cómo actualizamos hoy ese papel? Creo que esa es la pregunta, creo que ese es el reto, creo que de eso cuando hablamos del régimen económico y fiscal, creo que de eso hablamos cuando hablamos del nuevo estatuto. Era pobre, decía Cristina, el mundo de los necesitados. Es que en aquella época en Brasil el padre Anchieta se encontró con un mundo absolutamente marginal y él se volcó en la pobreza más estricta, una cosa tremenda, la figura de este canario, este lagunero en Brasil. Patricia, ¿has tomado nota de lo más importante de lo que han dicho? Sí, ¿Titulares? Hemos tomado nota, hemos escogido del tema del principio, el turismo. El turismo. El primer titular es el de Carmen Hernández, de Nueva Canarias. Ha dicho que los turistas deberían pagar una tasa para mejorar el sector. Dice que no se notaría demasiado esa pequeña cantidad que se traduciría pues prácticamente en €1 para mejorar el sector turístico. José Ignacio Lavandera, del Partido Socialista: tenemos que mantener el ritmo de mejora si queremos seguir siendo competitivos, si queremos ser competitivos. Él dice que hay que apostar por seguir mejorando el sector y la rehabilitación. Cristina Tavío, del Partido Popular: hay que especializar a los trabajadores del sector turístico. Ella apuesta por el bilingüismo, porque se hablen idiomas y porque se impartan más formación a las personas que se dedican al sector del turismo. José Miguel Ruano, de Coalición Canarias: hay que hacer un esfuerzo especial por recuperar al turista peninsular. Dice que hemos hecho nuestra tarea con el turismo extranjero, pero que todavía hay que hacer un esfuerzo mayor con el turismo nacional.
Bueno, pues es difícil reducir a un titular lo que ustedes han dicho. El debate puede dar para mucho en el Estatuto, en Turismo. Les esperamos en un próximo programa. Y gracias, como siempre, 4 diputados que han entrado de lleno en estos temas, que darían para mucho más. Muchas gracias. Hasta la próxima ocasión en que les veamos aquí. Gracias a todos. Patricia, no será la próxima semana, sino la siguiente. La siguiente, que hay festivo por medio. Efectivamente, compañera, y a todos ustedes, buenas noches y muy buenas noticias.